Lo dijo en la primera hora. 7 de la mañana con 44 minutos. Es momento entonces ya de conectarnos con José Morales. Él es secretario de Hábitat y Ordenamiento Territorial del Distrito Metropolitano de Quito. Muy buenos días, José. Muchísimas gracias por su conexión vía Zoom aquí en la primera hora. Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. Bien, quiero dar un poco de contexto para iniciar esta entrevista. En las semanas anteriores, la ministra de Cultura, Romina Muñoz, había cuestionado el cuidado del patrimonio cultural del Distrito Metropolitano de Quito. Ella dijo que la administración da a la capital 90 millones de dólares anuales para la preservación del patrimonio. Sin embargo, José Morales, con quien hoy vamos a hablar, ha dicho que existe una deuda de 274 millones de dólares. Antes de dar paso, el día lunes también, previamente, nosotros tuvimos aquí a la ministra de Cultura, con quien estuvimos hablando de este tema, de si realmente hay o no deuda para preservar el patrimonio de la ciudad de Quito. Ella respondió, dijo que no hay deuda, que hay una deuda alrededor de 60 millones de dólares, pero a escala nacional, y que Quito recibe 90 millones de dólares, digamos, ese es el monto que se le da a Quito. Vamos a escuchar las declaraciones de la ministra de Cultura, Romina Muñoz. A nivel nacional, las transferencias, o sea, el monto por transferencias de competencias de 319 millones a nivel nacional en el 2024. Y del 2024 hasta la semana pasada todavía el Estado había pagado la mayoría y había una deuda solo de 60 millones en general a nivel nacional. Quito, y ahí bueno vienen las preguntas que a mí me generan de estas declaraciones del secretario, porque primero niega que existen esos 90 millones y luego dice que le debemos esos 90 millones. Es porque esos 90 millones y esa competencia de transferencia existe desde el 2015, es una transferencia legal, o sea, eso es un monto fijo, eso no es un monto que desaparece pues de la noche a la mañana, ese monto se da desde el 2015, se mantiene y se ha venido dando hasta ahora. ¿Están al día con el municipio de Quito? Entonces, ahí viene la reflexión que hago, porque ahora a nivel general, a nivel nacional se deben 60 millones de los 319 que son las transferencias de competencias a nivel nacional, donde donde cultura está metida dentro de esas competencias. Sí, en el caso de Quito son 90 millones que reciben. Digamos que nosotros le debemos, que esos 60 millones que se deben son únicamente a Quito. Digamos que no es así porque estamos hablando de que es a nivel nacional. Y que son exclusivamente del monto de cultura. ¿Dónde están los 40 millones restantes? Esa es la pregunta que yo le hago al secretario. Cuando él afirma también en su nota de prensa que solo ha invertido 14 millones en el 2024 y que para el 2025 solo tiene previsto 19 millones. Entonces estamos hablando que hay una mala planificación de los recursos públicos. Y que esos 90 millones él viene recibiendo desde el 2015 el municipio de Quito y que no ha sabido dar cuenta de esos usos en materia de patrimonio y cultura porque los han licuado para otros fines. Y ahí precisamente quisiera su reacción, secretario. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias de nuevo. A ver, algunas precisiones. Vamos a ver, cuando yo estaba hablando de los 14 millones del año pasado y los 19 que están previstos, me refiero únicamente a la inversión que haría el IMP, el Instituto Metropolitano de Patrimonio, 100% con recursos propios, ¿no? Es decir, una parte de los supuestos 90 millones, ¿no?, del que habla la señora ministra. Una vez más, yo quisiera hacer una precisión y sin afán de polemizar. La ministra tiene parece que le han vuelto a informar mal. De hecho, estuve revisando en la página del Ministerio de Finanzas el acuerdo ministerial, ¿cierto? El acuerdo ministerial 010 del MINFIN, del Ministerio de Finanzas, en el cual se establece las transferencias previstas para los municipios. Ella habla de alrededor de 300 millones a nivel nacional, cuando solamente de los fijos, ¿no?, según lo que consta, y ustedes lo pueden verificar en la página del Ministerio de Finanzas,
solamente de transferencias fijas son realmente 1.400 millones para todo el país. Entonces, ahí parece que hay una confusión. Según consta en este acuerdo ministerial, lo que se le debe transfer de Quito para el 2025 son 353 millones. Entonces, parece que hay una confusión la señora ministra ahí, ¿no? Y cuando ella habla de que se le debe 60 millones a Quito, nada más, ¿no? El 2024. Si a eso le sumamos lo que ella supone, me parece, ¿no? Ella hace una suposición con el tema de los 60 millones. Dice, se debe 60 millones a escala nacional. No, no es si cierto. solo se le debiera a Quito, digamos, 60 millones, ¿qué ha pasado con los 30 millones restantes? Eso es lo que, digamos, nos dijo aquí la ministra de Cultura. Pero está confundiendo un poquito los números, ¿no? Digamos, el recibido en el 2024 era 349 millones. De eso nos pagaron 219 millones. Debo recordar que es el total, ¿no? Dentro de esos 349 debería estar incluidos los 90 millones que ella habla, efectivamente, y así lo ha dicho, ¿no? Que es alguna aclaración que también ha hecho en la última entrevista, que no la había hecho en entrevistas anteriores, en base a lo que yo había aclarado, ¿cierto? Que esos 90 millones no son un fondo que el municipio tiene ahí guardado como que fuera un ahorro, ¿no es cierto? Como cuando existía el Fonsal, por ejemplo, sino que es parte de la se nos congeló. que entregarnos el año pasado. Secretario, ¿tenemos algún problema con su internet? Sí, ahorita lo podemos escuchar, pero tenemos algún problema con el internet que se está entrecortando. No sé si le podríamos pedir que cambiemos de red wifi. A ver, deme un momentito nada más. Muchas gracias. Estamos en este momento en la entrevista respondiendo a lo que dijo la ministra de Cultura. Estamos en entrevista con José Morales, él es secretario de Hábitat y Ordenamiento Territorial del Distrito Metropolitano de Quito. Por supuesto, hay que saber qué pasa con los recursos para preservar el patrimonio de Quito. Hay que recordar que exactamente Quito es declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ahora, secretario, la ministra ha dicho que hay una mala planificación de los recursos. Esas fueron las palabras que usó la ministra. ¿Qué le podría usted contestar acerca de la planificación que se realiza en la Secretaría y en el distrito, en el municipio de Quito? No existe una mala planificación de recursos, eso no es cierto. A ver, hay que tomar en cuenta, esos 90 millones, si es que los hubiéramos recibido completos, obviamente se los estaría invirtiendo. No los hemos recibido completos. Es decir, si no se han recibido los 349 y nos adeudan 113 millones, ¿cierto? Incluido lo que no nos han pagado un solo centavo enero y febrero de 2025, no se ha dado nada. Hay que pensar, los más de 300 millones tienen que dividirse para los 12 meses, ¿no? Y en estos 12 meses, enero y febrero no nos ha llegado un solo centavo de lo que tiene que transferir el Estado central. Entonces, también hay que tomar en cuenta que de esos 90 millones no es que se licúa en sueldos, ¿no? Que es un poco lo que parece que quiere decir la ministra, o se está utilizando en otros espacios, sino que eso se divide para todo lo que tiene que ver con la gestión del patrimonio y cultura, ¿cierto? Parte de eso sí es garantizar el financiamiento de la institucionalidad pública, ¿no? Como tal cual funcionaba. Pero también, escúchame. Sí. No le escuchamos lo último, no le escuchamos, secretario, lo último nada más. Ya, perfecto. A ver, ahí repito. Hay que tomar en cuenta que eso es parte de toda la gestión del patrimonio. Como lo está diciendo, está sobresimplificando, digamos, la ministra, ¿no? No es que uno tiene 90 millones y esos 90 millones se utilizan directamente para obra pública, por decirlo de alguna manera, sino que esos 90 millones se distribuyen para toda la gestión del patrimonio. Y eso incluye, sí, obra pública, recuperación de edificaciones, pero también recuperación de espacio público, el correcto funcionamiento del Instituto Metropolitano de Patrimonio, también todo lo que tiene que ver con patrimonio inmaterial, ¿cierto? Entonces, todo eso se invierte en el sector patrimonio, es un sector bastante amplio. Tomar en cuenta que a diferencia de otros municipios más pequeños, la institucionalidad del municipio de Quito es bastante sólida y amplia, porque las necesidades también son sólidas y amplias, ¿no? Entonces, no es que exista una mala planificación, pero que sí quiero recalcar
que la ministra hace con mucho hincapié como que esos 90 millones llegaran puntualmente, ¿no? Y eso no es así. Entendemos también que ha habido, digamos, no sé, más bien quiero preguntarle, conversaciones sobre, por ejemplo, el número de bienes que están abandonados y que actualmente están generando también serios problemas, incluso de inseguridad y también problemas al patrimonio. Han conversado, han abierto mesas de diálogo con el gobierno central para que se pueda resolver este tema. Estos bienes, digamos, están a cargo del gobierno central. Son de propiedad del gobierno central, efectivamente. Yo siempre doy dos ejemplos que me parece que son fundamentales. El uno es del antiguo Colegio Simón Bolívar, ¿no? Que está en pleno corazón del centro histórico. Cuando salió el colegio de ahí para irse más al norte, ¿no es cierto? Quedó abandonado con la intención en su momento de hacer la sede de Naciones Unidas. Esto estoy hablando hace más de una década, cosa que nunca pasó, pero el colegio sigue abandonado. El municipio ha invertido en la recuperación general, ¿no es cierto?, con un convenio con el Estado, pero nosotros hemos presentado ya proyectos sólidos para la recuperación y reutilización de esa edificación. Desgraciadamente eso no ha progresado. ¿Qué proyecto se ha presentado para ese sitio? Bueno, hasta el año pasado había un proyecto en firme nuestro con recursos, ¿no? Para hacer un colegio más pequeño, ¿no? Obviamente el Colegio Simón Bolívar tiene una escala muy grande y que genera problemas incluso de movilidad. Era un proyecto que incluía una educativa más pequeña, oficinas también de la Secretaría de Educación, ¿no es cierto?, con la intención de tener servicios para la comunidad, e incluso reutilizar la parte de atrás, que ahora es un parqueadero que entiendo que está utilizando el Cuerpo de Seguridad de Presidencia, si no me equivoco, más bien convertirlo en un espacio para el barrio, ¿no? Entonces teníamos ese proyecto, pero no podemos nosotros intervenir sin que exista un convenio o una transferencia de la propiedad. Tal cual, por ejemplo, cuando nos pasaron las dos plazas, ¿no? Nos pasaron la Plaza de los Capellanes y la Plaza San Agustín, y nosotros hemos intervenido y las plazas están ahora en excelente estado. Por varios años estuvieron abandonadas, ¿no? Secretario, usted nos ha dicho nos ha desglosado más bien todas las competencias y actividades que se realizan en el ámbito del patrimonio, pero digamos, para tener una claridad acerca de los montos, ¿cuánto destina el municipio de Quito para cuidar el patrimonio de la ciudad? Bueno, son montos, digamos, más variados, ¿no? Tanto con recursos propios. Recordemos que alrededor de 300 millones es lo que nos debe pasar el Estado, pero el municipio también recauda una cifra muy similar en los distintos impuestos, ¿no? Desde vías tributarias. Se nos congeló. Secretario, se nos acaba de congelar alrededor de unos 2 segunditos. No sé si nos podría repetir lo último, por favor. Sí, disculpen, que no sé qué le está pasando al internet. Sí, tenemos problemas con el internet. Ya le cambié de línea, pero está igual. Bueno, a ver, entonces, a nosotros como municipio no solamente lo hacemos con los recursos que transfiere el Estado, ¿no?, cuando los transfiere puntualmente, que no es el caso, sino también con recursos propios, ¿no? Entonces, hay una inversión bastante importante. La que yo he hecho hincapié es principalmente la que se hace directamente de inversión en edificaciones patrimoniales y en espacios públicos patrimoniales, ¿no?, que es lo que hace directamente el Instituto Metropolitano de Patrimonio, que está bajo mi secretaría, ¿no?, que en el caso del año pasado eran alrededor de 14 millones y este año tenemos previsto 19 millones. Pero a eso hay que sumarle todo lo que se invierte, como yo les decía hace un momento, en todos los procesos culturales, procesos arqueológicos, de restauración, limpieza incluso del centro histórico, ¿no? Entonces son montos que sí son importantes. Ahora, cuando la ministra dice, supongamos que no les hemos dado los 90 y solo les hemos dado 50, no es tan sencillo así, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta que no es que existe una transferencia específica, ¿no?, sino que cuando se hace el cálculo en el modelo de equidad territorial, se incluye esos 90 millones para que sean utilizados para patrimonio, pero no es que existe una cuenta específica, ¿no? Secretario, solo en 30 segundos por honor al tiempo, ¿por qué esta mala relación con el Ministerio de Cultura? Bueno, nosotros no tenemos una mala relación, al menos de nuestro lado. La misma ministra lo comentó en la entrevista con ustedes, ¿no? Que efectivamente sí estamos permanentemente reuniéndonos. De hecho, nosotros siempre tenemos una postura de trabajo conjunto con el Estado, porque creemos que eso es fundamental. No hay ninguna razón para que el Estado central y los municipios no trabajen de la mano sobre
Se nos todo un congeló tema. nuevamente, Se secretario. congeló un segundo, Sí, no sé si ahí me escucha. queremos Ya. darle muchísimas gracias por su conexión a este espacio en la primera hora. Gracias por también clarificar, digamos, algunos temas que habíamos conversado en este mismo espacio con la ministra de Cultura. Buenos días, secretario. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, conversábamos entonces, 7 de la mañana con 59 minutos, conversábamos con José Morales, secretario de Hábitat y Ordenamiento Territorial del Distrito Metropolitano de Quito. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.